Lucas. Vamos a pedir a Dios que podamos silvanar cada pensamiento y podamos extraer de la escritura verdades que nos bendicen. Lucas capítulo 3, cuando usted lo tenga dice amén. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 3. Aleluya. Vamos a leer un par de versos ahí. Verso 5. Todo valle será rellenado, todo monte y collado será rebajado, lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. A ver, una vez más leámoslo. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. A ver, vamos a orar al Señor para que Él hable a nuestro corazón. Dígale usted: Señor, danos la palabra, danos la gracia, la sabiduría para poder extraer de tu palabra, Señor, tus verdades maravillosas. Padre bueno, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar, cantar, bendecir tu nombre, levantar a ti nuestro corazón, nuestras manos, Señor. Y también, Padre, poder traer a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y, Señor amado, presentar nuestras peticiones. Pero ahora, Señor, que vamos a hablar tu palabra, te ruego que nos des la gracia, la unción, la sabiduría, que podamos extraer de tu palabra, Señor, la verdad espiritual que va a bendecir nuestra vida. En el nombre de Cristo, para gloria tuya, habla nuestro corazón. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Por lo de Dios dice amén. Siéntense, amados que están de pie. Este pasaje, he estado leyendo un poquito sobre nuestra comisión, la comisión que Dios nos ha dado de tocar la trompeta en Sión. Usted sabe, Joel capítulo 2. Pero esa comisión que tenemos de tocar la trompeta en Sión y de dar la alarma en el Monte Santo es porque el día del Señor está cercano. Diga conmigo: día del Señor. Ahora, cuando estudiamos el día del Señor, el día del Señor es, voy a tratar de hablar con ustedes un poquito un día de estos, todas las características que se marcan en el día del Señor, que son muchas en la palabra del Señor, al estudiarlas. Pero el día del Señor es el día de la intervención divina, la intervención de Dios en el mundo, la intervención de Dios en la tierra. Sin embargo, Malaquías capítulo 4, cuando habla el profeta Malaquías, en el capítulo 4 dice, si usted quiere leerlo, que yo sé que lo hemos leído y lo sabemos, pero en el capítulo 4, cuando el profeta Malaquías habla del día del Señor, él dice en el verso 5 del capítulo 4, dice él: he aquí yo os envío al profeta Elías antes, diga conmigo, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Proféticamente, el día del Señor está antecedido por una visitación de la unción o del espíritu de Elías. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 11,
Cuando Jesús habla de Juan el Bautista, este varón que apareció predicando en Israel, dice en el capítulo 11 de Mateo, que estos son versos bases para lo que yo quiero hablar esta noche. En el verso 10 dice: este es, hablando de Juan el Bautista, de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Y luego observe lo que Jesús dice en el verso 14: y si queréis aceptarlo, ¿qué dice? Él es Elías, el que había de venir. Jesús está hablando. Malaquías dice que antes del día del Señor iba a venir Elías. Pero Jesús, el día del Señor es el día de la intervención de Dios en el mundo. Y Malaquías, el profeta, dice: antes del día del Señor viene Elías. Y ya hemos estudiado y hablado un poquito del ministerio de Elías. Pero Jesús, cuando da testimonio de Juan el Bautista, dice que Juan era el Elías que había de venir. Entonces, yo quiero llevarle al Evangelio de Lucas. Cuando Juan el Bautista aparece, vamos a bajarle un poquito el monitoreo aquí. Cuando Juan el Bautista aparece en Israel y él llega a predicar, capítulo 3 del Evangelio de Lucas, Juan el Bautista trae un mensaje que él aparece, si leemos, estoy tratando de hilvanar todos los pensamientos que tengo en la mente. Si leemos la condición de Israel, en los días de Juan el Bautista, Israel estaba viviendo un periodo de su historia donde el liderazgo, los sacerdotes, los guías, los habían conducido a una religión más que a una relación con Dios. Uno de los pasajes más fuertes en cuanto a la confrontación que Jesús tuvo con los religiosos de su tiempo está en Mateo capítulo 23, 24, 23. Donde el Señor los trata como fariseos, intérpretes de la ley, y les da el título de hipócritas porque ellos enseñaron mal al pueblo. Y entonces aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías, Jesús dice que había de venir. Pero acuérdense que Elías iba a venir antes del día del Señor. Eso quiere decir que cuando Juan aparece en la historia de Israel y Jesús dice que es el Elías que ha de venir, el día del Señor para Israel está cercano. Por eso cuando Juan el Bautista aparece en la historia de Israel, el hermano dice, yo quiero que usted observe conmigo el versículo 7 del capítulo 3 de Lucas. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara. Fíjese cómo trataba Juan a esa gente. Les decía: camada de víboras, ¿quién os enseñó a qué? No dice de la condenación. Póngale cuidado a esto. No dice quién os enseñó a huir de la condenación, sino dice quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá. Ahora, esa ira, yo quiero que usted que ha leído un poquito de historia sepa que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, cuando Juan el Bautista llevó su mensaje, más o menos fue en el año 30 que Juan comenzó a predicar en Israel. Y él dijo en el versículo siguiente, verso 8: dad frutos dignos
signos de arrepentimiento. Y verso 9 dice también: el hacha ya está puesta a la raíz y de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso lo dijo en su ministerio, pero toda la nación israelita que escuchó esa profecía, usted que ha leído la historia sabe que en el año 70, cuando el Imperio Romano invadió Jerusalén, para Jerusalén fue realmente devastador. Cuando usted lee cuando estudiemos un poquito más a fondo el día del Señor, se va a dar cuenta que el día del Señor es un día de venganza, un día de retribución, un día de dolor, un día de sufrimiento. Por eso en Amós me parece que dice el Señor: ¿por qué anheláis el día del Señor si es un día de sufrimiento? Entonces Israel, el día del Señor le llegó a Israel en el año 70. En el año 70 el Imperio Romano, cuando entra a Jerusalén, la historia, los historiadores nos relatan que mataban a las mujeres encintas, estrellaban a los niños en las paredes, hicieron estragos en Jerusalén. Ese pueblo, esa ciudad, el templo fue destruido, porque para ellos llegó el día del juicio, el día de la ira, el día de Jehová, el día de la venganza, el día del Todopoderoso, como los profetas estaban anunciando. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si Juan el Bautista es el Elías que había de venir, que Jesús lo dijo, yo creo que Jesús sí conocía y dijo: él es el Elías. Entonces el día del Señor iba a venir después de que el ministerio de Juan. Entonces el día del Señor para Israel llegó en el año 70. Ahora, cuando nosotros hablamos, porque no le quiero hablar tanto del día del Señor, sino le quiero hablar, más adelante le voy a hablar del día del Señor, le quiero hablar de que cuando Juan llega en su ministerio, fíjese que Juan llega con una proclama. Vaya conmigo al versículo 4. Dice: y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Ahora me interesa el verso 5, porque de eso es lo que le quiero hablar yo esta noche. Todo valle, ¿qué dice la Biblia? Todo barranco será rellenado, todo monte o collado será rebajado, allanado, lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Voy a repetir una vez más. Todo valle, claro, ahí Señor está hablando déjeme de pensar de las almas que están hundidas en abismos, que están hundidas en depresiones, que están hundidas en tristeza, que están hundidas. Todo valle, todo el que se sienta apachurrado, pues, todo el que se sienta, porque Juan el Bautista vino, Jesús vino, y ese pasaje no sucedió en la naturaleza, sino que ahí está hablando de la condición que de la gente que estaba escuchando el mensaje, que iba a escuchar el mensaje de Juan y la administración de Jesús. Quiere decir que en el tiempo que aparece Juan el Bautista, los sacerdotes, los religiosos habían enseñado el camino del Señor de tal manera que habían unos que estaban hundidos. Por ejemplo, los que tenían debilidades, los que cometían errores, eran vistos como lo peor, como cuando agarran a aquella mujer adúltera y dicen: a esta hay que apedrearla. Imagínense cómo se sentía esa mujer. Pero al mismo tiempo también dice: no solamente los valles serían rellenados, sino que todo monte alto y collado alto, es decir, orgullo, vanidad, prepotencia, esa gente que se sentía como el fariseo que decía: yo no soy como este publicano, como este
pecador. Entonces, dice algo más ahí, dice que lo torcido, lo equivocado, lo que estaba torcido iba a ser recto. Ahora, usted debe tomar en nota de que en el texto griego, en estos textos, en el original griego, emplean futuros con valor de imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí nos está exigiendo que el valle se levante, ni que el monte baje, sino que ahí se está declarando que el valle será rellenado como una promesa, como diciendo, Dios lo va a hacer. Dios va a rellenar los valles. Dios va a levantar el alma que esté hundida. Dios va a humillar al altivo y al orgulloso. Y Dios va a hacer que lo torcido se enderece. Por eso estos versos, este pasaje del verso 5, dicen los estudiosos que el texto griego está empleando futuros con valor de imperativo. O sea, no está pidiendo Dios que eso suceda. No está diciendo arréglense para venir para ver al Señor, sino les está diciendo arrepiéntanse porque Él va a rellenar los valles, Él va a bajar los montes y Él va a enderezar lo torcido. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces era un mensaje, es un mensaje donde lo que Juan pide, lo que Juan le dice a la gente, a las multitudes, les pide en el verso 8 no que rellenen el valle. No, perdónenme, por ejemplo, ¿cómo le explico esto? No le está diciendo al torcido, al borracho, deja de tomar. No le está diciendo al drogadicto, no sé si habían drogadictos en aquel entonces, pero no, deja de drogarte, no, sino le está diciendo, estás torcido, pero da un fruto digno de arrepentimiento. En otras palabras, arrepiéntete de tu condición, porque al arrepentirte de tu condición, Él va a enderezar lo torcido. Ese es el evangelio. El evangelio no es yo he cambiado, el evangelio es Él me ha cambiado. Él hace la obra en la vida del hombre. Entonces cuando Juan el Bautista lanza el mensaje, les dice, la única condición es como decir, para alcanzar estas promesas. Yo quiero que por un momento, mire, mi tema de esta noche es sencillo, pero yo quiero que por un momento usted nos autoexaminemos hoy en la noche en nuestra alma y nos analicemos a ver si no hay áreas que estén hundidas en nuestra alma y que sean valles que tenga que rellenar el Señor. O al contrario, que hayan montes y usted diga, no, es que yo soy de buen peregrí, mi apellido es Montemayor y yo llevo un apellido de abolengo, o mi familia era familia. ¿Sí me entiende? Porque hay gente, aquí por supuesto no la hay, gente hundida en su alma, acomplejada. Por ejemplo, gente que se siente fea y dice, no, es que yo soy feo, o yo soy pobre, o yo soy ignorante. Y entonces esa alma necesita ser levantada por el Señor. O al contrario, un alma orgullosa. No, es que el más guapo de aquí soy yo, y el más rico soy yo, y el más inteligente soy yo, y no te juntes con esa chusma y toda la cosa, ¿verdad? Usted sabe, hay gente en la iglesia que se siente muy fufurufa. Y el Señor dice, ese monte lo vamos a allanar. Porque para ver la gloria de Dios, ahí, fíjese que dice, y toda carne verá la salvación de Dios. O sea que para ver la salvación de Dios se necesita un trabajo de Dios allanando a la tierra.
Pero antes de seguir, note el verso sigue diciendo, no solo el valle es rellenado, no solo el monte es rebajado, sino lo torcido. Aquí entre nos, no le diga nada al que está a su lado. ¿No habrá alguna área torcidita ahí en tu alma? Sí, ese es un momento de reflexión, ¿no tendré algo chueco yo? Sí, algo chueco. Que sea yo coyote o que sea yo pollero, qué sé yo, algo chueco. Pero fíjese que entonces dicen, por ejemplo, hay un dicho en el mundo que dice: árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Porque el mundo no tiene la promesa que el Señor le dio a Israel. El Señor le dice: óigame, si estás torcido, no te preocupes. Recuerdo la idea que la gente tiene es que para venir a la iglesia hay que estar bien con Dios. Y eso no es así. Porque para estar bien con Dios ya no necesitas ni siquiera venir a la iglesia, te puedes ir al cielo. Pero venimos porque tenemos algo que está hundido, algo que está elevado o algo que está torcido. Y venimos porque nos enfrentamos al alfarero que puede hacer el milagro en nuestra vida. A mí me da gozo cuando Juan el Bautista dice: van a rellenar, van a emparejar, van a poner rectas las cosas, las sendas ásperas, estos caminos todos. ¿No habrán algunas cosas ásperas en nosotros, hermano? Y dice Dios: las voy a volver sendas llanas. En otras palabras, hermano, por los verbos que usa el griego ahí, ese verso 5 no es un requerimiento, sino ese verso 5 es una promesa que Dios da a los que acudimos al arrepentimiento. Amén. Entonces, Juan el Bautista, aquí voy al punto. Juan el Bautista, que es el Elías, porque fíjese que cuando Juan lanza su mensaje en el reloj de Dios, Dios sabe que hay 40 años de gracia, porque comenzó a predicar en el año 30 y en el año 70 Dios sabía que los romanos iban a arrasar Jerusalén. Por eso cuando Juan el Bautista comienza su mensaje, Jesús dice: ese es el Elías que ha de venir antes del día de Jehová, porque el día de Jehová para Israel llegó en el año 70. El año 70 devastaron a Jerusalén. Ahora, no estoy diciendo que el día de Jehová ya pasó. Lo que estoy diciendo es que para Jerusalén fue en el año 70. Viene un día de Jehová o un día del Señor para el mundo. Para el mundo. Y cuando nosotros hermanos, déjenme, solo voy a tocar este punto y no voy a ahondar en él, pero sí se lo quiero dar. Vaya conmigo al libro de Joel. Cuando nosotros vemos el día de Jehová para Israel fue devastador, hubo masacres, mataron, fue de dolor, de tinieblas, fue terrible, fue en el año 70, fue devastador para Israel. Pero el libro de Joel, vaya conmigo a Joel, y le voy a dar tiempo para encontrarlo porque Joel está medio escondidito ahí entre Amós, Oseas, Joel. ¿Ya tiene Joel? Ahora, fíjese que cuando Joel habla del día del Señor, para Israel llegó en el año 70, pero el día del Señor va a llegar para toda la humanidad, el día en que Dios intervenga. Ahora, yo lo que quiero es que usted solo observe este verso. Dice, el día del Señor, capítulo 2, por favor vamos a buscar capítulo 2 de Joel, verso 31. Capítulo 2, verso 31. Solo quiero tocarlo. No, le digo que no voy a ahondar en este tema porque ya creo que ya les hablaron también algo de eso. Pero el día del Señor, Joel, estoy esperando ahí, hijos, la pantalla porque me interesa verlo ahí. Capítulo 2, verso 31 de Joel. Dice, ¿qué dice? Oiga, antes que ¿qué? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la profecía.
la profecía. Obviamente el profeta, cuando dijo que el sol se convertirá en tinieblas, a la luz de la ciencia nosotros sabemos lo que es eso. Es un eclipse solar. Sí, se tapa el sol y se pone negro. Y la luna se convertirá en sangre. Ahora, yo sé que ustedes ya escucharon lo que se está anticipando para estos años que vienen. Las lunas de sangre que vienen, los eclipses lunares, que la luna va a aparecer como sangre, que en medio de los eclipses lunares hay un eclipse de sol. Entonces, esto me da a mí la impresión de que el día de Jehová para el mundo está cerca. Puede ser que la profecía del sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre sean señales. Jesús lo dijo, que antes de la tribulación habrían señales en el sol y en la luna. Esto nada más se lo dejo como para que usted, yo más adelante lo voy a explicar despacio. Pero entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, hermano, cuando Juan el Bautista entró en Jerusalén con su mensaje, fue en el año 30 y el día del Señor llegó en el año 70 para Israel, 40 años después de que se anunció el juicio. Diga conmigo 40 años. Me estoy atreviendo también a decirle que a mí me avisaron, el Señor me dijo en el año 76 que el día del Señor estaba cercano. Por medio de ángeles. Y entonces yo tengo la impresión que para el 2016 algo va a pasar, porque para el 2016 se cumplen 40 años. Y no es coincidencia que el 2015 y el 2014 tenga las lunas de sangre y tenga el eclipse solar. Eso es para que usted diga, puede que estemos muy cerca de algo maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que yo creo, lo que me emociona? Porque el día de Jehová es terrible, es tristeza, el día de Jehová es angustia. Pero lo que a mí me emociona es la promesa que hizo Juan el Bautista. Voy a repetir, todo valle será rellenado, todo monte y collado será rebajado, lo torcido se hará recto. Diga conmigo, esperanza. Por favor, póngame cuidado en esto. Cuando el profeta, a quien Jesús dijo que era Elías, anunció lo que iba a pasar, hizo un llamado al arrepentimiento. Hizo un llamado a que la gente se arrepintiera, a que la gente hiciera frutos dignos de arrepentimiento. Y hermano amado, dice la palabra del Señor que cuando Juan anunció, versículo 10, las multitudes le preguntaron diciendo, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Entonces hizo un llamado al amor fraternal. Hizo un llamado a vencer el egoísmo y la ambición. Fíjese que una de las características del día de Jehová, le digo que lo vamos a estudiar más despacio, es que está proféticamente dicho que en el día de Jehová van a tirar el oro y la plata a las calles. Quiere decir que vienen acontecimientos al mundo donde ni el oro ni la plata nadie lo va a querer por la angustia que va a haber. Y entonces la gente va a querer hacer buenas obras. ¿Ya para qué? Too late. Demasiado tarde. Y entonces dice, Juan les dijo, compartan, no sean egoístas, sean amorosos. Verso 11, verso 12, llegaron unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces él le respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. En otras palabras, sean justos. Diga conmigo, sean amorosos, sean justos. Fíjense, está diciendo, mire, si ustedes realmente quieren que esas promesas lleguen a ustedes, arrepiéntanse y sean justos. Dice que también llegaron algunos soldados y le preguntaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. En otras palabras, dejen toda, ¿cómo se llama esta palabra?
Codicia, no, pero hay una palabra que está metida en todos los gobiernos, hombre, que todo el mundo hace mal y extorsiona. No, déjeme, no me bajo si no me acuerdo de esa palabra, hermano. Corrupción. Dejen de ser corruptos, porque aquí entre nos, y ojalá alguien me esté oyendo, no hay gobierno que no tenga gente corrupta. Si usted ve, por ejemplo, no quiero hablar de ningún país, pero nuestros países están como están por la corrupción que hay en las autoridades. Hay países, no digo dónde, pero hay países donde la policía lo para y usted no sabe si lo van a asaltar o lo van a matar, o usted no sabe quién es el delincuente, si el que tiene placa o el que está corriendo. Entonces Juan el Bautista les dice a los soldados, a las autoridades: dejen de ser corruptos. Fíjese, está preparando. Y entonces dice versículo 15: y como el pueblo estaba en espera, en expectativa, y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería el Cristo, Juan respondió diciendo, aquí voy al mensaje, diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo. Diga, poderoso es el Señor, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora yo quisiera ver las manos de los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿No todos? Si alguien no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, oramos para que el Señor lo llene del Espíritu Santo, porque es necesario para que el Señor pueda cumplir la promesa de rellenar, de allanar, de enderezar nuestra vida. Es necesario que nos bautice con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, cuando encontraba discípulos, decía: ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Y si decían: ni siquiera sabemos, oraba por ellos. Y si usted no ha recibido, cada culto que venga, diga: Señor, bautízame, lléname del Espíritu Santo. Porque Juan dijo: Él los bautizará con el Espíritu Santo. Qué rico es cuando uno recibe el Espíritu Santo, ¿ah? Pero fíjese que Juan dijo también que nos iba a bautizar con fuego. Y allí es donde truena el chicharrón. Porque el verso 7 dice: el bieldo o el aventador está en su mano. ¿Para qué? Lea conmigo. Para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego inextinguible. Y aquí está, y yo lo voy a dejar ir temprano hoy, porque lo que quiero decirles es que entonces Juan está diciendo, voy a ir al verso 5: todo valle será rellenado, todo monte será allanado, lo torcido se va a enderezar. Acuérdense, son futuros de promesa de que lo va a hacer el Señor. Diga conmigo: lo va a hacer. Entonces nosotros que venimos al Señor en arrepentimiento, que le hemos aceptado al Señor, que hemos reconocido nuestra condición y hemos dicho: Señor, yo me bautizo y te pido perdón y me entrego a ti. Entonces nosotros que venimos al Evangelio, venimos a ser bautizados con Espíritu Santo. Y hablamos lenguas y vemos visiones y ponemos manos sobre los enfermos. Pero también venimos al fuego del Señor. Y entonces aquí voy al ajo de mi pensamiento de esta noche. Entonces el Señor, porque es una promesa, todo valle será rellenado. O sea, todo acomplejado lo voy a levantar. No te voy a dejar acomplejado. Todo orgulloso te voy a bajar. Si tienes áreas torcidas, te las voy a enderezar. ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor: sí, Señor, endereza mis áreas? ¿Sí se atreve?
Sí, aquí somos una congregación de fe, hermano. ¿Qué hace el Señor entonces? Entonces agarra su aventador. ¿Qué es el aventador? El aventador era una como pala que cuando cosechaban el trigo agarraba el que cosechaba, y cuando empezaba a soplar el viento agarraba el trigo y lo tiraba para arriba. Y entonces el trigo salía para arriba y el viento agarraba toda la paja y se la llevaba, y el trigo caía otra vez. Fíjese que usted le digo: Señor, enderezame. Y el Señor dice: muy bien, te voy a enderezar. Por eso no grites cuando te aviento. Y de repente vamos en un problema, hermano, en una situación difícil, en una enfermedad, y de repente el Señor te agarra y para arriba, y entonces está tratando nuestra vida. Porque ¿qué está haciendo? El Señor no está tirando el trigo, no lo está tirando, sí, en el sentido de desecharlo, no. Ya viniste al Señor, diste frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros cantábamos hace muchos años en el Evangelio un himno que decía: trigo soy del granero del Señor, y nos declaramos trigo. Pero a veces el trigo tiene paja, y la paja es un complejo, la paja es un orgullo, la paja es algo torcido, algo chueco. Y entonces uno dice: Señor, pero fíjese que el Señor dice en el Evangelio, nosotros, voy a regresar otra vez a Juan. Pensemos que realmente la señal del día del Señor para nosotros sea las lunas de sangre y el eclipse solar. En el año 2016 se cumplen 40 años que el Señor me dijo el día del Señor bien. Entonces yo estoy casi convencido de que algo va a pasar. Pensemos que estamos a unos años de que algo pase en la tierra. Entonces todos esperamos, todos decimos el arrebatamiento, ¿verdad que sí? Usted dice: Señor viene por su iglesia, los muertos se levantarán primero y nosotros que somos vivos seremos transformados. Pero aquí dice el Señor que Él va a recoger en su granero. Dice: su bieldo, su aventador está en su mano para limpiar completamente. Es que ese es el punto que le quiero decir. ¿A quién va a recoger el Señor? Al trigo completamente limpio. Ahí lo dice. Por eso, hermano, mire, si acaso en el 2016 fuera que el Señor viniera para arrebatar su iglesia, yo le digo: Señor, a mí aviéntame lo más que puedas estos 2 años para que se enderece todo, ¿sí? Para que se levanten mis áreas hundidas, para que se bajen mis áreas altivas. En otras palabras, yo quiero estar preparado. Pero ¿a quién le gustan las aventadas, hermano? Sí, cuando nos agarran con la aventada, hermano, y sopla un viento, por decirle, un viento de enfermedad. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los ancianos? Si ellos necesitan más, Señor. ¿Por qué no a fulano? O un viento de escasez. Porque fíjese que la palabra del Señor, no podemos también estudiar y analizar los vientos que hay, pero los vientos doctrinales. Y viene el Señor y agarra su bieldo, su aventador, y te tira, hermano. Y de repente te empiezan a soplar vientos legalistas. Pero tú caes otra vez en la gracia de Dios, en la fe, en el camino de la gracia. Y te vienen a soplar vientos de libertinaje, y tú caes otra vez en la gracia y en la fe. ¿Cuántas aventadas necesitaremos para estar completamente limpios? Nosotros decimos: el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Sí, pero ¿cómo lo va a hacer? Con las aventadas. A ver, pregúntale a que está a su lado: ¿te gusta que te avienten? Yo voy a decir: no, hombre.
Eso sabe, cuando uno va en la ventada y el médico dice, mire, me parece que ese es cáncer y terminal. Ay, Señor, ¿por qué? O en el trabajo dicen, mire, se acabó el trabajo ya. Y ahora, Señor, yo te diezmo, yo ofrendo. Y dice, sí, pero la ventada para arriba. Aquí dice, fíjese usted, que en el año 40, cuando entró el día del Señor para Jerusalén, que los soldados, hermanos romanos, mataron judíos, que abrieron a mujeres embarazadas. Usted puede leer a Josefo, donde él cuenta todas las barbaries que hicieron los romanos con Jerusalén. Hermano, yo quiero que por un momento nos ubiquemos en la historia, que uno ver que le matan a sus hijos, que violan a sus mujeres, que estrellan a sus bebés. Hermano, eso ha de ser horrible. Y uno, ¿cómo? Si es el imperio mayor, tienen la autoridad, es Roma que entró, hermano, y devastaron, botaron el templo, destruyeron Jerusalén, hermano. Pero ahí no había trigo, ahí solo había paja. Le voy a decir algo, porque ¿qué es lo que el viento se lleva? El trigo no se lo lleva. Yo quiero que vaya conmigo al Salmo 1, porque el Salmo 1 tiene una clave. Fíjese que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, y usted sabe que no anduvo, y todo lo que habla, que el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, y será como árbol plantado junto a toda la cosa, ¿verdad? Hoy nos dijeron que éramos como árboles plantados, ¿verdad? Yo lo recibo, amén. Pero dice en el verso 4, ¿qué dice el verso 4? No así, póngame el verso 4 en la pantalla, hijos. El verso 4 dice que el árbol plantado es el consagrado. El árbol plantado es el verso 4 del Salmo 1. El Salmo 1, no de Lucas 3. Está en el Salmo 1. Si usted lee el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo ni en camino de pecadores, ni decía, sino que en la ley del Señor está su delicia. Diga, el consagrado. A ver, con ánimo, el consagrado. Ese es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero el verso 4 dice, no así, ¿quiénes? Los impíos. Otra versión dice, los malos. ¿Quién es impío? El que conociendo la piedad hacemos cosas de impiedad. Y entonces dice, no así los impíos, que son el impío. ¿Qué dice la Biblia que es? Lea por favor conmigo ahí, mi mensaje ya casi lo termino. Dice que el impío es ¿qué? Paja que se. Entonces el Señor viene y agarra, por ejemplo, la llamada final y mete el aventador. Y hermano, y todos los consagrados en la fe, los temerosos, los arrepentidos, los que esperamos en la misericordia de Dios, caemos otra vez y seguimos. Pero los malos, los impíos, se van a tomar. Dicen, no, ahí predican que Cristo sana, y yo aquí yo sigo con mi tumor, aquí mejora. Y se van al mundo. ¿Pero por qué se van al mundo? ¿Usted no conoce cristianos que se han ido al mundo? Y uno dice, pero si danzaron ahí, si hasta aleluya y prediquen y amén. Pero en la primera ventada el viento demostró que eran paja. Dígale a que está a su lado, yo me gozo de que después de tantas aventadas sigues cayendo en la gracia del Señor y en la fe de Cristo. Yo me gozo de que sigas creyendo en la Biblia, creyendo en el Señor y te han aventado, porque a mí me han aventado. Y a veces yo voy en la ventada y veo que otro va conmigo en la ventada, como un día ya estaba yo haciendo línea ahí en el hospital sentado, y cuando esos dos hermanas enfrente y le dice una a la otra, consolate, si mira hasta el pastor está aquí.
sea ella, si yo en la ventana estábamos ayer, hermano. Pero no porque el Señor no me sane milagrosamente, me voy a ir del evangelio. No porque no me ha prosperado económicamente, me voy a ir. No. He aguantado las aventadas. Porque cuando el Señor mete su pala y avienta el trigo, fíjese, lo que el viento se lleva es la paja. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es ver. Y fulano, no, está en el mundo. Y mengano, no, pues, se fue. No que se fue a otra iglesia, o que se fue a otra iglesia está bien, no hay problema. No, se fue. Ahora anda en el mundial, dice, está listo para Brasil. Y anda otra vez con marihuana y anda. El viento se llevó la paja. Mire. Y entonces en el año 70, cuando entró, hermano, el viento de la destrucción, porque es el viento solano, el viento destructor, ¿qué se llevó? La pura paja. Todo el trigo estaba esparcido lea el libro de los Hechos. Dice que en el tiempo de Esteban se levantó una persecución. Y todos salieron de Jerusalén, todos los cristianos, unos por allá, otros por allá, otros por allá. Pero esa persecución fue misericordia, porque en el 70 ya no estaban ahí. Y entonces cuando entró el Imperio Romano y devastó Jerusalén, ahí lo que había era paja. Porque sabe Dios preservar a los suyos. Miren, sabe Dios cuidar su trigo. Porque el trigo no está para ser quemado. Dios jamás quema el trigo. Porque el trigo puede tener paja. Es más, pregúntele a que está a su lado, que me eche un trago. ¿No tienes algunas pajitas por ahí tú? Porque allá en Guatemala le dicen a uno, solo pajas es. ¿Verdad? Y pajas y pajas pero entonces fíjese usted que el trigo puede tener paja. El trigo puede tener áreas hundidas. El trigo puede tener áreas elevadas. El trigo puede tener áreas torcidas. Pero en cada ventada te va trabajando el Señor. Fíjese, hermano, es como el panadero. Yo fui, no sé que fui panadero, pero tuve panadería. Y hermano, y hacíamos el pan, hermano, y lo poníamos en unas cosas ahí que usaban, y una paleta, y lo metíamos al fuego, hermano. Y ya, al ratito llegábamos, abríamos el horno y sacábamos el pan a ver cómo iba allá. Y si estaba medio cocido, otra vez. Y así hace el Señor con nosotros. Una unción, y hablas lenguas, y aleluya. Y dice, ya lo ungiste, ya. Entonces el lunes métele fuego. El domingo te unge y el lunes te cae fuego. Y tú dices, hermano, mire que el domingo qué bendición. Y el lunes llega mi suegra, hermano. Es para que tenga usted la idea de lo que es el fuego consumidor. Y problemas en el trabajo, y dificultades, y te cae fuego. Y uno dice, ¿por qué, Señor? Por eso. Porque Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y entonces el Señor cuando nos trabaja, porque es el trabajo del Señor, diga trabajo del Señor. Ahora, yo le tengo que dar a usted el verso 17. A mí me llena de gozo, porque no dice que yo me voy a limpiar. Dice, el bieldo está en su mano para limpiar. Bueno, yo prefiero limpiarme. Diga conmigo, yo prefiero limpiarme. Porque si yo no me limpio, entonces voy a agarrar la pala. Y la primera ventada. Y en la primera ventada te agarra migración y paras en Tijuana. Y hermanos. Y uno dice, Señor,
Porque déjeme decirle, no me dejará usted mentir que hay cristianos que van a la iglesia, que son fieles y que de repente, ¡fum!, problemón. Y dicen, ¿pero por qué? Porque el verso se cumple, el verso 17. Limpiará completamente su era. Ahora, ¿para qué la va a limpiar? Para recoger el trigo. Mire, cerremos mi pensamiento de esta noche. Ubiquémonos en el tiempo de Juan el Bautista. Ahí estaba el pueblo israelita. Es como que Dios les dijo: se arrepienten, aceptan a mi hijo que los limpie, o les cae fuego en el año 70. ¿Qué deciden? Lo voy a poner de esta manera. Imaginémonos que las lunas de sangre que vienen para este año, que son cada 6 meses, que son 3 seises, interesante, 3 6, cada 6, 6, 6. Y entonces imaginemos que estas lunas de sangre son lo que dice Joel: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Entonces el Señor nos dice: ¿se limpian, los limpio, o esperamos que aparezca la persecución con el anticristo? Yo la pienso. Yo me limpio, Señor. Mira, hablando ya, tengo unas pajitas por aquí, Señor, otras pajitas por allá. Voy a botar toda la paja. Porque lo que yo quiero es que Él me recoja en su granero. Sí, lo lindo es que soy trigo. Diga, soy trigo. Dígale que está a su lado: así que si me ves volar, me están limpiando, hermano. Pero una cosa te voy a decir: voy a caer otra vez en el sacrificio de Cristo, en la sangre de Cristo, en la fe del Evangelio. Nunca me vas a ver que me voy a apartar de la fe en el Evangelio. Nunca me vas a ver que vaya: y el hermano fulano ahora es mormón, o ahora porque debo decirles que el Papa Francisco ya está haciendo un llamado a la reconciliación, porque dice que toda Europa ya está abortando el protestantismo y volviendo al catolicismo. Yo no dice: Señor, estos son vientos de ecumenismo. Y algunos, pero nunca me vas a ver a mí parado detrás de una procesión, hermano. O nunca me vas a ver delante de la Virgen ahí, hermano, con mi rosario ahí. ¿Sí? Porque yo soy trigo. He abierto los ojos. Sé que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y que no importa cuántas aventadas me dé. Y que no importa porque eso es lo lindo del Señor, que nos bautiza en Espíritu Santo. Y va, qué rico cuando el Espíritu viene y usted habla lenguas, y usted ve visiones, y profetiza, qué rico. Pero ¿y cuando te pegan los fogonazos? No los fogonazos de la menopausia, sino los fogonazos de la purificación. Igual la aventada, hermano, para arriba. Hermano, ay, hermano, mire, me quitaron el trabajo. Caes. Y en cada ventada, voy a cerrar mi pensamiento, está rellenando algo el Señor en mi alma. Está cortando algo en mi alma. Está enderezando algo en mi alma. Sí, hermano, después de cada ventada como que uno dice: sí, Señor. Y a veces en la primera ventada no creemos que es la montaña mágica, hermano. Y el Señor dice: no, va en serio. No entendiste en la primera, va a la segunda, y la segunda es peor, más alto. Pero en cada ventada, el verso 5, ¿qué es lo que quiero decirle? La promesa, rellenando algo, cortando algo en mi alma y enderezando algo en mi alma. Así que cuando leo yo este pasaje, si eres trigo,
Espíritu Santo y fuego. Y el bieldo está en su mano. Y terminemos leyendo los dos versos. Verso 5. Todo valle será rellenado, todo monte y collado rebajado, lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Después de una buena tratada que Dios le da a uno, hasta amable es uno. Primero todo áspero, después no, ya lo ama. Mire, ¿sabe cómo se amansa un caballo, hermano? Dice que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. ¿Cómo nos amansa Dios? Yo escuché una palabra que dijo: les hago vivir para que ustedes entiendan a los demás. Lo que pasa es que no están amansando, hermano. Y Señor, dice este hay que montarlo para amansarlo. Y de repente, ya cuando estamos mansos, ya, qué rico, ¿verdad? Ya dicen: Moisés, estás feo. Oh sí, está bien, no hay problema. Pero cuando no estás manso, si tu mujer ya está amansada, dale gloria a Dios. Si tu esposo ya está amansado, dale gloria a Dios. Porque si es una yegua arisca, ¡ja! ¡Qué terrible! Peor si es un caballo pajarero tu marido, hermano. Eso que como relincha y brilloso, hermano, que mechas cortas, que no le puede decir nada porque ya, cállese la boca y lo van a amansar. Ya cuando esté amansado, entonces, después de tantas aventadas, termino, verso 17. Su aventador está en su mano para limpiar completamente. Esa es la buena noticia. Me van a limpiar completamente. Y cuando esté limpio, me van a recoger en el granero. La paja, no. El trigo, sí. A ver, oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que estamos en tiempos finales. Señor, lo que el mundo, lo que está pasando aún en los astros, Dios mío, puede ser ya parte de las señales que tú has dado para el fin. Pero te damos gracias porque nos has alcanzado con misericordia. Te damos gracias, Señor, porque somos trigo tuyo. Y Señor amado, y estás tratando con nuestra vida, así como el aventador, para limpiarnos, para rellenar nuestras áreas, para quitar los montes que tengamos de orgullo, de altivez. Gracias por ser trigo, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por conocerte. Y gracias por tu palabra que me da la esperanza y me da la seguridad de que vas a limpiarnos completamente. Y que se va a cumplir, Señor, lo que está escrito: que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿No quieres tú decirle al Señor: Señor, no importa si me has de aventar para que el viento se lleve la paja? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, Señor. Yo te doy gracias porque tú vas a recoger mi vida en tu granero, como trigo limpio, como grano puro. Va, levante su mano al cielo conmigo. Padre Dios, gracias. Con todo nuestro corazón te damos gracias, Señor. Así como está con su manita en alta, quiero hablar con Dios. Solo déjeme hacer una invitación. ¿Alguien quisiera recibir a Cristo esta noche y siente que Dios le está llamando y quisiera decirle al Señor: yo quiero aceptar a ese Jesús que va a limpiar mi vida, que va a llenarme de su espíritu, aún a purificarme? Si alguien en medio nuestro por primera vez quiere recibir a Cristo, me gustaría orar por usted. Le pido que salga de su lugar, venga al frente, déjeme orar por su vida. Quizás haya alguien, sé que es un martes, pero quizás haya alguien a quien Dios esté llamando, a quien Dios esté invitando a su granero. La invitación está abierta. Los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, nuestra mano en alto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias.
Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor, por el amor que tienes para nosotros. Gracias porque has iniciado una maravillosa obra y la vas a perfeccionar. Esta noche, Señor, bendecimos a tu pueblo, cada familia. Señor, que estemos listos para los acontecimientos que vienen, Señor. Que estemos preparados, Señor, y que podamos, Señor, en ese espíritu, Señor, y en ese entendimiento, agradecerte, Señor, tu trabajo en nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. De la miel